ya me perdí en la semana, miércoles. el miércoles, a Dayana Brasinskas, una de las abogadas defensoras de uno de los, en su momento, imputados por abuso sexual a una joven. La decisión de la justicia fue que los chicos fueron absueltos. Aparentemente no se encontró prueba alguna que pudiera tipificar ese tipo de delito y por el contrario, bueno, se advertían contradicciones y otros elementos en quién fuera la denunciante. Hoy corresponde entonces recibir a la abogada de la denunciante de este caso. Ella es Alicia Deus, que además tengo entendido piensa apelar este primer fallo, ¿no? Sí, sin duda que esto, bueno, como es sabido, la primera instancia no queda firme la sentencia, sino que tiene una segunda y una eventual tercera instancia, Sí. así que todavía queda mucho camino por recorrer en este caso. ¿Y en qué basamos la apelación? ¿En falta de pruebas, en falta de valoraciones de pruebas que había o que aparecieron pruebas nuevas? O... Sin duda, digo, lo estamos estudiando obviamente porque el fallo es muy reciente, es del día martes, pero sin duda que hay una valoración de la prueba a nuestro juicio equivocada, sesgada, y que, bueno, que merece ser revisada por un tribunal superior, sin duda. A ver, ¿en qué sentido plantea sesgada? Bueno, por ejemplo, una de las cuestiones que establece la sentencia es que habría habido un consentimiento tácito. En materia de delitos sexuales, el consentimiento tiene que ser expreso. Y para cada situación, un beso no implica aceptar otro tipo de conductas como un tocamiento, o un tocamiento no implica otro tipo de conductas como una penetración. O sea, el consentimiento, hay mucho escrito sobre lo que es realmente el consentimiento en materia sexual. Entonces, la sentencia habla de que habría habido un consentimiento tácito. En cuanto a la valoración de las pericias, también encontramos que hay una determinada valoración. Todas las pruebas o informes que respecto de la víctima son deslegitimados de alguna manera en cuanto a la valoración de la prueba y sin embargo se consideran contrapericias de técnicos medios desconocidos, o sea, no se sabe bien quiénes son, obviamente son pericias de parte, es decir, pagados por la parte que las presenta, y que hacen una valoración de las pericias del Instituto Técnico Forense sin conocer directamente las personas o los casos sobre los cuales están analizando, que éticamente es bastante dudoso su procedencia cuando hay dinero de por medio además, pero además extrañamente... Pero la pericia de parte es válida, es legal. Sí, por o sea, supuesto no, que es válida. Yo estoy y hablando siempre hay de dinero de por medio. lo que dice la pericia de parte. Hace consideraciones, o sea, primero dicen que van a analizar, por ejemplo, se presenta un informe, o se presentó a declarar un señor que dijo que era médico legista jubilado, y hace un análisis de la pericia que hizo el Instituto Técnico Forense, de la pericia médica, del examen físico. Lo cuestiona, lo critica, etcétera. Pero en definitiva, la pericia física, médica, claro, ¿de qué dio cuenta? ¿Hubo violencia o no? Bueno, dice que hubo, la que hubo víctima actividad primero sexual, se hizo 4 días después de los hechos. Entonces, obviamente que la violencia, o los signos de violencia. en la parte física, puede haberse reparado en esos 4 días. Pero quería terminar un poco con el tema de las contrapericias, ¿no? Sí. Porque después, en una cosa bastante, yo diría, grosera, hacen también un análisis de toda la prueba. Entonces hablan de la credibilidad de los testigos, de la credibilidad de la víctima. Dice, por ejemplo, que la víctima engatusó a los pobres muchachos. O sea, un señor que es médico legista jubilado. Digo, cosas que realmente parecen como desubicadas, como que exceden inclusive para lo cual fueron convocados. ¿Qué me decías tú respecto no
no me acuerdo. No, la pregunta era qué opinaba justamente la pericia médica si daba cuenta de violencia física. Claro, había... Que sería la primera herramienta para determinar si hubo consenso o no. En la pericia médica se mencionan algunos daños físicos, pero en realidad para el... ¿Pero daños físicos que remiten a actividad sexual o a violencia? Claro. Está bueno, pero son cosas distintas. No, bueno, actividad sexual y violencia sexual. Hay esquimosis, por ejemplo, en el muslo o en la zona genital, y eso puede ser violencia. Pero a lo que quería referirme es que la configuración del delito de abuso sexual especialmente agravado no exige que exista violencia física, porque hay otras formas de coaccionar a la víctima para poder cometer el delito. No hay violencia física, no es necesaria la violencia física para acreditar el delito. Ese es el tema. Entonces, esas contrapericias se basan mucho, por ejemplo, en que no había primero, ya te digo, fueron hechas 4 días después. ¿Y eso por qué? Porque en un primer momento la víctima no quiso denunciar, no estaba preparada para denunciar, y después se fueron dando las cosas para que el examen del Instituto Técnico Forense se hizo a los 4 días. Si me permite, doctora, abrir el panel un poco a preguntas y reflexiones, porque un poco la base más sólida de la argumentación de la apelación está acá, ¿no? Bueno, hay otras consideraciones, sin duda. Bien. Hay otras. Es bastante extenso. Sí. ¿Hasta acá qué opinan? No, bueno, digo, evidentemente yo leí la sentencia, la vi, digo, para mí, a mi criterio es correcta, pero bueno, eso es un criterio personal, el suyo lógicamente no lo es y va a apelar. La pregunta a mí es la siguiente: ¿por qué su defendida demoró tanto tiempo en radicar la denuncia de lo que le había sucedido? Por varias razones. ¿Por qué no fue inmediata o de pronto esa misma noche o al otro día? Porque no siempre las víctimas están preparadas y dispuestas a denunciar inmediatamente. Digo, todos sabemos que los delitos sexuales son los que se han denunciado menos, se han investigado menos y quedan en su mayoría en la impunidad. Eso es histórico. Digo, hasta la ley 19.580 de violencia hacia las mujeres, los delitos sexuales solo se perseguían a denuncia de parte. Recién fue la ley 19.580 de 2017 que hizo que estos delitos sean investigados de oficio. Porque el legislador entendió que no eran delitos de segunda o tercera que quedaban al criterio de la víctima denunciar, sino que son realmente violaciones a los derechos humanos de las personas. Pero esto costó mucho. Fíjate, recién en 2017 se llegó a esta solución. Entonces, no siempre la víctima está preparada para denunciar en forma inmediata, tiene vergüenza, dolor, una emocionalidad muy especial, y no siempre tiene que denunciar. Y eso no quiere decir que el delito o el hecho no haya ocurrido. No me refería a eso, sino que, según lo que relata acá la sentencia, ella le informa esto, creo, una compañera que estaba con ella en ese momento, en el camping, de la situación, de lo que había sucedido. Entonces, claro, la consulta era si se abre con esta compañera, ¿por qué no hacer la denuncia? Pero es que no tiene nada que ver. Una cosa es contárselo a la amiga con la que estaba, y otra cosa es denunciar y exponerse a toda esta cuestión pública que es durísima para las víctimas, durísima, que es otra de las cuestiones que la sentencia no analiza, a mi criterio, en profundidad. ¿Por qué? Si, la defensa construyó toda una teoría del caso en que la víctima era liberal y que estaba buscando tener sexo grupal con cuanto se le presentara adelante. Ahora, eso no cierra con la actitud de la víctima inmediatamente después y al otro día, y por qué se quiso ir inmediatamente. Digo, no coincide una película como la que armó la defensa con la actitud que ha tenido y todas las consecuencias que tuvo para ella el hecho en su emocionalidad y en su vida. Pero ¿y esas consecuencias pueden circunscribirse a su propia conciencia o necesariamente van vinculadas al resultado de la primera instancia? Pero es que si ella estaba tan deseosa de tener sexo grupal y de estar contenta, le había logrado lo que quería. Se hubiera ido después como... O sea, el tema es que estaban
habían tomado todos, era fin de año, había todo un ambiente de jolgorio y de alegría, estaban por irse al pueblo, al centro de Punta del Diablo. Fueron a la carpa, la llevaron con la cuestión de que iba a buscar marihuana y se iban al centro. Digo, eso lo corrobora además un amigo de ellos que fue con ellos. Sí. Y ahí eligió no participar. O sea, él fue también a la carpa a buscar marihuana. Si él hubiera sabido que iba a hacer esto otro, no, obviamente que no hubiera ido si él no quería participar. Y su defendida, la denunciante lo que plantea es que, así como se fue el cuarto varón, ella no podía irse. No, había 3 hombres que estaban rodeándola. Ese es el tema. Se ha cuestionado también por qué ella no se resistió, pero es que el tema es que hay toda una serie de estereotipos de que la víctima tiene que, para ser considerada víctima y le crean, tiene que quedar tirada, desangrada en el piso y haberse resistido hasta con riesgo de no sé, no digo de vida, pero sí de ser seriamente lesionada. 3 hombres que la superaban ampliamente en fuerza física, que estaban decididos a concretar lo que se habían propuesto, que habían tomado, todos habían tomado, ella también había tomado. Entonces, es muy difícil esa situación. Pero además, realmente el estándar probatorio que tenemos hoy en nuestro país es en estos temas de delitos sexuales, es el artículo 46 de la ley 19.580, que expresamente, recogiendo los estándares internacionales, la experiencia de lo que le sucede a las víctimas habitualmente, establece expresamente que ni el silencio, ni la falta de resistencia, ni la historia sexual de la víctima, aunque sea una trabajadora sexual, puede ser abusada. Ni el comentario puede anterior. Ser una mujer promiscua y que le guste tener relaciones todos los días con diferentes hombres, y eso no quiere decir que no pueda ser abusada en determinado momento, porque acá lo que está en juego es el consentimiento libre. No, eso está clarísimo. El tema es que, considerando lo que fue el primer fallo, que como usted bien plantea, no termina el baile acá, esto es un primer fallo, y al apelar, lo que vuelve a estar sobre la mesa es, bueno, estamos hablando de una persona que fue copartícipe de una situación que a nadie le terminó gustando demasiado, ¿no? O víctima de una situación. Exacto. Bueno, pero además para mí pasa por ahí preguntarlo, yo, ¿no? Reitero, ¿por qué después la víctima hubiera tomado esta situación si ella quiso ser copartícipe de la situación? No tiene sentido. Bueno, acá no había dinero de por medio, no había ninguna situación ni de despecho, de que quisiera perjudicar a estos 3 hombres de alguna manera. No hay ninguna explicación racional ni razonable que explique la actitud de ella y de su amiga cuando se fueron del camping, cuando resolvieron irse, y después tener que pasar por toda esta situación del sistema de justicia que es sumamente revictimizante. Digo, siempre a la víctima yo siempre digo, en los delitos sexuales es cuando se ponen los máximos esfuerzos en responsabilizar a la víctima. Que por qué estaba esa hora en ese lugar, que cómo se había vestido, que por qué, si tomó, bueno, que se embrome, porque al final de cuentas, si no tomó y no tenía fuerzas para rechazar, bueno... No, está clarísimo. Digo, el tema es que la generalidad de las estadísticas tampoco puede responsabilizar el caso a caso a las personas imputadas, por supuesto que no. A ver, por acá, Pepe. Pero debe ser considerado. Sí, claro. A ver, Pepe. 2 preguntas, doctora. El otro día se dijo aquí que lo que estaba en el expediente era todo, o lo que estaba en el expediente era la verdad. No sé si estoy siendo literal. Quiero saber lo que está en el expediente existe y lo que no existe. Exactamente, gracias, Victoria. Quiero saber si usted coincide con esa apreciación. Y lo segundo, ¿qué sería más común? ¿Comprobar un delito sexual o que haya un inocente preso en base a su experiencia? Bueno, yo creo que es muchísimo más difícil comprobar no lo digo yo, lo dice la casuística. Comprobar investigaciones de delitos sexuales son las que históricamente demoran más. Antes los presumarios se eternizaban 1, 2, 3 años y al final se terminaban archivando. Sin duda que comprobar un delito sexual es mucho más dificultoso, muchísimo más dificultoso. Y tenemos el principio de inocencia
que hay que destruir, y así fue que la sentencia comienza diciendo que el principio de inocencia es un principio constitucional y que a juicio de la sentenciante no se logró hacer caer. Pero los delitos más difíciles de comprobar son los delitos sexuales, de eso es una evidencia, no hay duda. Digo, y que los delitos sexuales, en su gran mayoría, las víctimas son mujeres y niñas, niños, pero niños varones cuando son chiquitos. Después siempre son las niñas, las adolescentes y las mujeres. Digo, ¿Y sobre lo del expediente? ¿Cómo? ¿Y sobre lo del expediente que se comentó De lo aquí? que no está en el expediente. Bueno, lo que pasa es que eso es un formalismo que era un principio del derecho y del dispositivo que nos enseñaron en facultad, pero digo, realmente creo que la justicia debe buscar la verdad de los hechos. Y no siempre se pueden probar en el expediente, ese es el Bueno, tema. sí, a veces es difícil, pero lo que pasa es que por eso es que nosotros entendemos que la sentencia no contempló determinadas cuestiones desde una perspectiva de género, porque sin duda que por algo los delitos sexuales son los más difíciles de probar y los que en su mayoría quedan impunes, porque esa es la realidad, por las dificultades de prueba. Mire lo que me preguntan por acá, televidentes, ¿no? Sí. No entiendo, si a ella la exculpa el alcohol, ¿por qué a ellos no? Porque es así. Digo, si el consentimiento para que sea válido tiene que ser prestado en estado de lucidez mental. Si uno no está lúcido, no puede consentir nada, absolutamente. En cambio, si uno va por la calle y tomó alcohol y mata a alguien, es un agravante haber tomado alcohol. Bien. Sin duda. Bien, en realidad se dijeron muchas cosas acá, ¿no? Pero creo que hay una que a mí particularmente me preocupa, que quedó como instalado que esta justicia, la justicia de hoy, responde siempre a los intereses de las mujeres y que, bueno, alcanza con que una mujer acuse para que le crean. Las estadísticas, como usted decía, mencionan justamente lo contrario. Una cosa son los casos mediáticos que a veces nosotros tratamos y llegan a los medios, y otra cosa es lo que pasa realmente a nivel de la justicia. No, recordemos que la propia Suprema Corte de Justicia tuvo que recordarle a los jueces que ahora había una ley que sí tiene perspectiva de género, porque justamente se estaban juzgando casos haciendo a un lado la ley, algo que no se da demasiado, ¿no? Porque cuando se aprueba una ley, la justicia generalmente la cumple. En este caso se tuvo que pedir eso. Pero más allá de esta cuestión que es general, en el caso concreto llama la atención, o a mí por lo menos me llama la atención, cómo es que al menos 3 fiscales prepararon esta acusación durante 1 año y medio, basados en determinadas pericias, y cómo la sentencia, por lo menos esta a la que tuvimos acceso, prácticamente ignora esas pericias. ¿Qué fue lo que pasó en ese 1 año y medio? ¿Cómo son esas pericias? ¿Qué elementos tienen? Y bueno, a su juicio, ¿por qué fueron totalmente despreciadas por la resolución final? La verdad que llama la atención, porque esas pericias fueron hechas por el Instituto Técnico Forense, que pertenece al Poder Judicial. Entonces, llama la atención ese cuestionamiento de la propia sentenciante a las pericias, que son las que, además, en la gran mayoría de los casos, son las que se realizan. Porque las o sea, hace en el caso de la... basado en su experticia y además en su imparcialidad, digamos, ¿no? ¿No fueron pericias de parte las que presentó la denunciante, digamos? No, la denunciante en realidad se sometió a esas pericias. Las pericias las pidió la Fiscalía. Lo que hicieron los imputados es presentar contrapericias. Supuestamente esos técnicos no realizaron nuevas pericias, sino que analizaron las que estaban en el expediente, las del Instituto Técnico Forense. Digo, son contrapericias de parte que son pagas, y que además no hacen una cuestión, una entrevista o una nueva pericia directamente para poder contrastar una de otra, sino que analizan. Pero además, es lo que yo decía al principio, se exceden en su cometido y hacen una evaluación de todo el expediente, una cosa, yo creo que ya está poco seria, digo. No, y en algún momento se infiere incluso en esa pericia que habría una cierta patología de la denunciante, que podría llevarla a mentir, ¿no? Y demás.
sin haber tenido el más mínimo contacto con la víctima, digo, sin conocerla. Otra de las cosas es que la sentencia también descalifica o no le da valor a los informes de las psicólogas que la atienden en la mutualista, que tampoco son psicólogas, digamos, privadas que ella les pudiera haber pagado, sino que ella concurrió después a la mutualista. Tampoco se le da valor y se las valora de acuerdo con la sana crítica, que es lo que tiene que hacer el juzgado para dictar sentencia. De cualquier manera, el juez, a pesar de que es el tercero decisor, tiene la posibilidad de solicitar medidas para mejor proveer antes de sentenciar. Si no la solicitó, debería haber pensado que eran suficientes en el expediente, porque tiene esa posibilidad. Entonces, con día. eso como antecedente, ¿no? Es decir, usted misma asiste a un juez que no pide revisar más nada, que entiende o valora suficientes todo lo que se presentó en esta primera instancia. ¿Por qué cree que cambiaría en algo más allá del esfuerzo legítimo de la apelación? Bueno, porque va a ser analizado y revisado todo el expediente y el caso por 3 jueces que pueden tener una opinión contraria a la jueza de primera instancia. Yo confío en eso particularmente. Bien. Digo, bien. Yo y la Fiscalía también, por supuesto, ¿no? Bien, Selvita. Este es un caso... Cuidado los botones, amor, de la Sí, chaqueta. ya vi. Este es un caso como bien confuso. Yo tuve la oportunidad de escuchar también el otro día a la abogada defensora de uno de los imputados y ahora escucho tu versión y me doy cuenta que además es un caso en que hay 4 personas que han estado sufriendo, porque sin duda que han estado sufriendo, ya sea porque se han sentido violentadas públicamente, acusadas públicamente, etc. Y es complicado y tampoco confío demasiado, voy a decir una barbaridad quizás, pero tampoco confío demasiado en la sensatez de los fiscales, porque voy a traer a colación un tema que ocurrió ayer. Ayer un fiscal o una fiscal, ni siquiera sé el nombre, le dio 3 años de prisión a un joven que había violado y había dejado embarazada a una niña de 12 años. Fue por proceso abreviado. No importa el proceso, yo digo el criterio, porque acá lo que importa es el criterio del fiscal. Si un fiscal le da a una persona que efectivamente violó a una niña de 12 años, que luego tuvo que abortar porque quedó embarazada, y hay otros fiscales, como el de estos chicos, que piden 8 años para un abuso sexual de un tema tan confuso, discúlpenme, permítame como ciudadana decir que dudo de la sensatez de todos los fiscales. Por lo menos no hay una ecuanimidad. O cuán permeables son a ciertos... a las presiones, sí, o a los acuerdos, o a lo que sea, así sea por proceso abreviado o por el otro tipo de proceso. Nada, simplemente me deja pensando y preocupada este tema en general. Pasa en los jueces también. Digo, acá un juez puede resolver una cosa y otro juez puede resolver lo contrario. Sin duda. Y hay que ver cada caso en concreto. Son distintos fiscales y distintos casos y distintas situaciones. Es muy difícil hablar de afuera sin conocer realmente los pormenores de cada caso. Pero por lo que tú cuentas, hay una serie de opiniones que se vertieron sin que mediara el intercambio con la víctima. Sin duda. O la supuesta víctima, en este caso. Son informes de informes. Claro. Bien, ¿Pablo? No, aclarar un par de cosas a Selva. Selva, hay un tema es el acuerdo abreviado, otra cosa es el juicio que se lleva adelante. En el acuerdo abreviado lo que se hace, que lo hemos repetido acá más de una vez, es según lo que el fiscal tiene en el momento y entiende que podría llegar a probar, pero no sabe si lo va a poder probar, Mira que lo entiendo, hace el acuerdo. Pero probar que una niña quedó embarazada y que tuvo que abortar no tiene que probar nada. Cuando vos decís diferencia de criterios, que las hay, por supuesto,
Pero son Demasiadas. diferencias, o sea, la diferencia es en el tiempo del proceso donde se solicita, en ese caso el acuerdo abreviado y en este caso la acusación fiscal por 8 años, porque la Fiscalía entendía que la batería de pruebas que tenía podía llevarla, lógicamente, a probarlo y a tener una condena de esas características. El acuerdo abreviado es una cosa ¿Y no totalmente te diferente. parece que hay más pruebas en una niña embarazada Yo no vi el de 12 expediente, años pero que termina teniendo que abortar? ¿No te parecen más pruebas? No, Selva, porque en el acuerdo abreviado... Por favor. Claro, Incluso en un el, ADN. en el acuerdo abreviado, en el 90% de los casos no están diligenciadas todas las pruebas. En este caso, Bueno, pero todas las en este pruebas caso estarán que trae diligenciadas. Selva aquí al debate, había incluso un estudio de ADN y se resolvió ir a un acuerdo. Así que acá estuvo el fiscal Díaz, yo recuerdo que se lo consultamos esto, y dijo que no solamente responde el juicio abreviado, no solamente responde a cuestiones de la falta de pruebas, sino también a Agilizar el agilizar sistema. procesos, a no revictimizar, hay varios factores. De todas maneras, el caso que trae Selva acá echa por tierra lo que también se dijo cuando estábamos analizando este tema, y que era que había instrucción general de la Fiscalía General de la Nación de que todos los fiscales actuaran respecto a esta perspectiva de género, siempre atendiendo los intereses de la mujer o en este caso de la niña. El caso que tú traes a colación está bien claro que ese argumento no corre porque tenés fiscales que pueden pedir 8 años y tenés otros fiscales que hacen un acuerdo con todos los elementos sobre la mesa para A ver, poner no pena están todos más los baja. elementos Me sobre la permiten, mesa, estaba Verónica. hablando la invitada. Eso, decir que tiene que darle la razón a las mujeres me parece que es disparatado y es no tener la menor idea de lo que es la perspectiva de género. La perspectiva de género es contemplar las desigualdades que hay en las dos partes y tenerlas en consideración. Digo, vamos a poner un ejemplo de otra cosa. Si dos niños, uno puede caminar y otro no puede, no se le puede exigir que aprendan a nadar en el mismo momento, porque entonces uno siempre va a estar perdiendo. En el tema de los delitos sexuales, en particular, pero en otros también, como la violencia doméstica, el delito de violencia doméstica u otros que afectan particularmente a las mujeres, hay indudablemente cuestiones relacionadas con la prueba, porque ocurren en general en la privacidad y no hay testigos, como puede haber en una rapiña o como puede haber en un hurto o en un homicidio. Son cosas totalmente diferentes. Entonces hay que contemplar esa perspectiva de género, contemplar cómo se siente la víctima después de un delito sexual y que no siempre puede ir al otro día en forma inmediata, denunciar, someterse al examen físico, que le revisen de arriba a abajo y de afuera y de adentro. No siempre lo puede hacer porque no está emocionalmente preparada. Hay víctimas que no denuncian nunca y que se lo guardan. Digo, todos conocemos, vamos a ser sinceros. Digo, los delitos sexuales existen desde siempre y siempre en general han quedado en muchos casos abajo de la alfombra. Claro, pero además de aspectos técnicos que son muy atendibles, yo respaldo totalmente lo que dice Selva, porque cualquier ciudadano tiene derecho a opinar sobre lo que ha decidido la justicia, puede no compartirlo, puede compartirlo, pero tiene todo el derecho del mundo a decir no estoy de acuerdo con esto. Más allá de aspectos técnicos, insisto, que todos entendemos, que todos comprendemos, pero que no están exentos de un juicio personal de cómo me cayó o no tal decisión de la justicia. Bien. De todas maneras, para volver un poco a este caso, algunas anotaciones. Alguien me comenta por aquí, no se pueden, los contraperitos no pueden realizar la entrevista directa a la víctima. Solo pueden analizar lo que hacen los peritos de ITF. Digo, sí, pero No es digo, que hay no lo que hicieron porque no valorar ese quisieron. informe en esa situación. Digo, no tiene un valor 100% ese informe. Y no es el juez ahí el que lo Y se le determina. dio más valor, por ejemplo, a esas contrapericias que a las pericias del ITF o a los informes del proceso que ha tenido que llevar la víctima de reparación desde el punto de vista psicológico, por ejemplo. Entonces, nosotros entendemos que ahí no hubo criterios de valoración de la prueba uniformes. Bien. ¿Y qué otro nicho, entiende usted, hay en esta primera sentencia como para poder revertir la situación? Varios. El tema de los testigos que se mencionan son que a favor de los acusados son todos o parientes o amigos de ellos. Digo, donde... ¿Y no eran de ella también? ¿No estaban todos en el No, mismo lugar? No.
Sí, estaban en el mismo lugar, bueno. pero 2 eran primos de ellos y el otro era amigo. Habla de una mujer por que estaba en la ejemplo. carpa de al lado. No, no declaró ninguna mujer que estaba en la carpa de al lado. ¿Era un hombre, entonces, el que estaba en la carpa de al mencionó lado? Se que mencionó. Se no mencionó. estaba en el expediente, Ah, ¿no? claro. Se mencionó Ah, que tal vez no había estaba en el expediente, testimonio, bueno. pero no que hayan declarado, que son cosas distintas. No. Los que declararon a favor de ellos eran el amigo que fue a la carpa a buscar marihuana y que después no participó, pero que estaba con ellos en el camping, o sea, fue con ellos, es amigo de ellos notoriamente. Y los 2 hijos del dueño del camping, que son primos de uno de los acusados. El punto es, a ver, cuando el consentimiento, ¿no? Queda así como en esa nebulosa, y si tiene que ser tácito, si tiene que ser expreso, si tiene que... ¿no sería necesario volver a un acuerdo consensuado de qué sí, qué es no y qué quiere decir el silencio? Porque parece que a veces no nos entendemos en ese aspecto. Y es válido también que muchos digan, bueno, pero si se podía ir por su cuenta, si nadie le estaba amenazando, ¿por qué no se fue? Entonces, consentir y no consentir. ¿Vamos a resignificar lo que quiere decir? Bueno, Cuando sí, estamos por ante una supuesto. persona, a ver, insisto, con todas sus capacidades, que en apariencia, salvo por el tema del alcohol, Claro, pero Eh, ahí tiene todas las es donde capacidades para irse. donde entra a jugar el estado en que estaban y la superioridad física de 3 varones. Digo, eso no se tomó en cuenta tampoco en la sentencia, pero es una situación que ha pasado además no solo a esta pero ¿quién chica, garantiza sino que en- habría habido intención de los varones de violentarla efectivamente si ella quería Bueno, irse? sí, la coaccionaron físicamente. La coaccionaron, no pegándole, pero sí la coaccionaron físicamente encerrándola, sin duda. Y ella tuvo una actitud, no se resistió, porque en ese momento no pudo hacerlo. Pero eso no quiere decir que el consentimiento no tenga que ser expreso. Y yo coincido contigo en que quizá habría que definirlo. En otros países se ha legislado y es no, o sea, tiene que haber un no expreso, y en otros se ha ido incluso más allá, en el estado de California, por ejemplo, y no recuerdo en qué otro lado más, sí es sí, es o sea, la Claro, consigna. claro, O sea, sí, sí. solamente si hay un sí expreso y se puede comprobar, el acusado, digamos, se libera de esa acusación. Bien. Pero acá estamos lejos todavía, ¿Cuánto reconozco. tenemos que despedirla? Pero antes, a ver, ¿en cuánto tiempo, cómo son los tiempos procesales en esto? ¿La apelación cuándo es? ¿Cómo es? Bueno, hay un plazo para apelar ahora, Sí. la sentencia es muy reciente, y después tendrá que resolver el Tribunal de Apelaciones. ¿Su participación fue apelada? ¿Puede ser? Sí, fue cuestionada. ¿Por qué? Porque realmente a la defensa le molestaba particularmente que la víctima estuviera presente y participara en el proceso. Incluso presentaron un escrito de 14 hojas cuestionando la participación de la víctima. ¿De la en el víctima o la proceso. suya en la Cámara Bueno, Gesell? No, la participación mía en representación de la víctima en el juicio. Bien. Bueno, ¿eso cambia en algo el destino de la apelación? No, absolutamente, Bien. porque digo, la fiscalía es quien va a apelar. Probablemente yo me sume Ah, ahí va. coadyuvando a Perfecto. la, O sea, a que la van apelación paralelo. de la fiscalía, porque Bien. en realidad la víctima no constituye una parte querellante como hay en otros países, sino que coadyuva como un tercero a la fiscalía. Pero confío que la fiscalía va a apelar y los argumentos y los fundamentos son los mismos. Más allá del resultado final, sin duda este será un caso que quedará como emblemático, ¿no? Y para desarrollar nuevos pensamientos sobre estos temas, además. Doctora Deus, muchas gracias por habernos Gracias a acompañado. ustedes. Hacemos una pausa y ya venimos con otros temas.